ver el tema de creación de variables y manipulación de vectores. Para esto les dejo el script que vamos a utilizar el día de hoy. Para esta clase vamos a utilizar muchas funciones, si no es que todas, de la paquetería de Tidyverse. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué consiste esta paquetería, pero es muy utilizada en todo este mundo de análisis de datos en R. Entonces Tidyverse se va a convertir poco a poco su batallón de guerra para los próximos códigos. Vamos a también utilizar la paquetería de FlexTable, que esta la vamos a retomar en nuestra clase de automatización de tablas. La paquetería de SJPlot, que al final de la clase vamos a ver que hay una función muy útil para visualizar diccionarios de datos. Y pues estas dos paqueterías que ya hemos utilizado en clases previas, que es la de readXL para leer bases de datos en Excel y la de Janitor, que es para limpiar variables. Ok, entonces acuérdense, lo primero que tienen que hacer en sus códigos es asignar un directorio de trabajo. Entonces ya a estas alturas tendrían que saber cómo asignar un directorio de trabajo en su computadora. Eso lo vimos en las primeras clases, pero les repito que el directorio de trabajo es de donde R va a jalar todas sus bases y todos sus objetos para poder manipularlos, ¿no? Entonces, asignen una carpeta específica para sus proyectos o para, en el caso de esta clase, para los códigos que vamos a estar trabajando en este curso. Entonces, ahí ya tengo mi carpeta de trabajo. Voy a cargar mis paquetes y si quieren les muestro el mensaje que me comentaba el tocayo en la... Ah, no, fuiste tú, ¿verdad, Laura? Que me comentabas hace ratito que qué pasaba. A ver, déjame... Paquetes... Tidyverse... Ok. Entonces, ven. Este no es un error como tal. Es el código de inicio que te aparece cuando cargas la paquetería de Tidyverse. Tidyverse te va a cargar una serie de paquetes que ya vienen por default en este mismo paquete. Creo que son por lo menos unos 6 paquetitos, ¿no? Pero aquí te van a aparecer algunas funciones que están duplicadas con otros paquetes. Si te das cuenta aquí, ve, tienes el paquetito de deployer y esta es la función de filtro. Ahorita lo vamos a trabajar en esta clase. Pero ve, también la misma función, ve, aquí de filtro, literal la misma función, la comparte el paquetito de stats. Entonces aquí puede ocurrir el error que comentaba el tocayo, que no hace lo mismo. Toda la vida pensé que hacía lo mismo, que estaba estandarizado y que si la función No. se llamaba filter ya No. La función de filter, o sea, si bien puede hacer algo similar, puede que no necesariamente se acople a lo que hace la función de filter de deploy, ¿no? Entonces, básicamente aquí te dice cuáles son las variables, perdón, las funciones que tienen conflicto con otros paquetes, ¿no? Solo para que, o sea, tengas como una noción de que si no te jala el código porque la función no está como bien especificada, tal vez sea porque la comparte con otra paquetería, ¿no? Ok. Vamos a cargar también la paquetería de FlexTable, la de SGPlot, readXL, y ve, por ejemplo, aquí el paquetito de FlexTable, aquí en amarillo me dice que la siguiente, bueno, aquí dice el siguiente objeto está enmascarado por una función del paquete PURRR. Es la función de compose. La función de compose se replica tanto en FlexTable como en el paquetito de pur, ¿no? Entonces ahí ya te dice qué funciones se están replicando en otros paquetes. Ok. Bueno. Entonces, hoy vamos a trabajar con el paquetito de deployer que pertenece al paquete o al universo de Tidyverse. El paquetito de deployer, y esto es muy importante que lo vayan familiarizando y anexando en sus conceptos de R, funciona esencialmente con una función o un conjunto de letras que son muy particulares de este tipo de paquetes. Este es el operador que se llama pipa. En inglés se llama pipeline, ¿no? Pero pues, en español algunos lo traducen como pipa. Es este. Quiero que lo vean. Esta combinación de
de caracteres, que es porcentaje mayor que y porcentaje. Asígnenlo en su nomenclatura de R como pipa, ¿ok? Cuando vean esa combinación de caracteres, eso representa una pipa o un pipeline en la paquetería de deploy. Y vamos a ver que este elemento, si lo dominan muy bien, les puede ahorrar muchísimo código, porque esto lo que hace es concatena funciones. En lugar de ejecutar, no sé, 3, 4 funciones en líneas separadas, con pipas pueden ejecutarlo todo de tajón en una sola corrida de código. Entonces, el operador de pipeline o de pipa es muy utilizado en este tipo de paqueterías y vamos a ver que también está muy acoplado a nuevas paqueterías que han sacado para que justamente se acople a este universo de tidyverse. Entonces vamos a ver un ejemplo básico. Nosotros vamos a trabajar con la paquetería, perdón, con la base de datos de Iris. Iris por default ya viene cargado en su R, entonces ni se preocupen porque no ahí les haya pasado el archivo. Iris es una base que ya está en R de forma default. Entonces vean, si ustedes corren esta función de str iris, les va a aparecer, o sea, lo que ya veníamos trabajando, ¿no? O sea, una estructura de su base de datos. Pero vean qué pasa aquí. Yo aquí, y le voy a hacer zoom a esto, yo aquí tengo mi objeto que se llama iris, ¿ok? Y a esto le voy a escribir una pipa o un pipeline y le voy a escribir la función que quiero que se ejecute, ¿ok? O sea, en lugar de tener la función y dentro de esa función especificar el objeto, yo lo que voy a hacer es primero poner el objeto, una pipa y después la función, ¿ok? Entonces, es una forma diferente de poder ejecutar una función en R. Y vamos a ver que esa es una forma que se va a estar repitiendo a lo largo de todo este universo de tidyverse. Entonces, objeto, pipa, función, ¿ok? Y ven, me va a dar el mismo resultado que si yo hubiese puesto la función y adentro el objeto, ¿ok? Bueno, esa es la forma básica y fundamental de cómo funcionan las pipas. Objeto, pipa, función, ¿ok? Obviamente pueden concatenarla con otra función. ¿A qué me refiero? Puede ser objeto, pipa, función, pipa, otra función. Y así hasta pues, las funciones que ustedes quieran, ¿no? Su código se puede llenar de pipas fácilmente. Pero bueno. Vamos a ver algunas funciones y para motivo de esta clase de depuración y manejo de variables que son muy específicas de tidyverse. Entonces vamos a ver nuestra primera función que nos va a permitir cambiar el nombre de mis variables. Esto ya lo vimos con la función de janitor, la función de clean names del paquete de janitor. O sea que ya vimos que se pueden hacer chiquitas las variables y pues abreviarlas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar el nombre de mis variables a algo que yo identifique y que pues yo me sienta cómodo, ¿no? Entonces, quiero que vean aquí los nombres de las variables de esta base de datos. Iris es una base de datos de mediciones de 3 tipos de flores. Virgínica, versicolor y setosa. Flores. No voy a entrar tanto en detalle. Pero básicamente estas flores les midieron el ancho y la longitud del sépalo y del tallo. Entonces ven, aquí tienen la longitud del sépalo, el ancho del sépalo y la longitud y ancho del pétalo, ¿no? Bueno, no está de más que digamos cuál es el sépalo y el pétalo, ¿no? O sea, digo, creo que eso es algo muy básico. Pero ven, tienen básicamente 4 variables numéricas y una variable categórica, ¿no? Bueno, con esta vamos a trabajar a lo largo de la clase. Entonces, yo tengo aquí mi función mi base de datos de Iris. Y ven, yo a mi base de datos de Iris le voy a colocar una pipa y le voy a poner la función de rename. Y la forma en la que funciona esta función es que primero le tengo que especificar el nuevo nombre de mi variable, entre comillas, y esto con un símbolo de igual, yo le voy a especificar que sea igual al nombre de la variable que quiero cambiar.
Entonces, lo que quiere decir esto es, yo quiero cambiar la variable o el nombre de la variable de sepanLength a s-longitud, ¿no? Algo muy importante, tiene que estar entre comillas, ¿no? O sea, primero va el nuevo nombre y ya después va el nombre de la variable previa. Entonces, ven, cuando corro esta línea, vean lo que aparece. Ahora, en lugar de que se llame como sepanLength, que es como estaba originalmente, ahora se va a llamar s-longitud. Y puede ser el nombre que ustedes quieran. O sea, puede ser longitud de sépalo, longitud del sépalo de las flores. O sea, finalmente el nombre va a ser como ustedes se lo asignen, ¿no? Ahora, una de las características de las funciones del tidyverse es que también les permite acopilar el código de una forma estructurada. ¿A qué me refiero? Vean, aquí yo lo que estoy haciendo es cambiar el nombre de mis 4 variables, tanto de la ancho y la longitud del pétalo. O sea, aquí le estoy diciendo que en lugar de que se llame sepanLength, se llame s-longitud. Sepalwing, s-ancho. O sea, le estoy asignando un nuevo nombre a cada variable. Y ven, aquí lo único que estoy haciendo es separarlo con coma. O sea, primero que vaya el cambio de la variable de sepanLength, coma, el cambio de la variable de sepalwing, coma, el cambio de la variable de petanLength, coma, y el cambio de la variable de petalwidth, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si yo lo hago todo de corrido? Vean. O sea, déjenme hacer esto por acá. Vean, aquí todo esto está de corrido, ¿no? O sea, la función está de corrido. ¿Qué pasa si yo le doy un espacio a mi función después de la coma? Vean otra vez. Si yo le doy un espacio, no me recorre esa línea de código hasta la izquierda. O sea, mantiene como visualmente una estructura para que tú identifiques que todo lo que se encuentra como en ese espacio visual, o sea, todos estos elementos pertenecen a la función de rename, ¿no? Ahora vamos a concatenar otra función, la de estructura. Correría igual si estuviera todo en la misma línea. Justo. Es nada más visualmente para Exacto. que se separe y facilite. Sí, para que no tengas el chorro de código en una sola línea. Pero ven, si yo le pongo aquí una pipa, vean, yo aquí al final de mi función, y eso es lo que les decía, dame un segundo, objeto, pipa, función, pipa, otra función. Y si yo le doy espacio después de la pipa, vean a qué altura me dejó mi nueva función. ¿Vieron? O sea, como que me lo dejó con un exacto, con un como espacio tabulador para que no quede todo corrido hasta la izquierda, ¿no? Entonces vean, aquí aparte de haber cambiado el nombre de mis variables, pues ya me corrió la función de estructura, ¿no? En toda una sola línea de código. Ahora sí. ¿Siempre tienes que dar un enter o un espacio de pones backline para la siguiente función? ¿Cómo? O sea, de que le haya dado un enter así. Ajá. No. No, Él no lo corre, ¿verdad? No, no, sí lo corre. Ve. Es lo mismo por visualización. Exacto. Ve. Digo, y esto es gusto, o sea, y tal vez, o sea, les estoy mostrando como muchos como mañas que yo tengo, pero, o sea, por ejemplo, a mí se me hace visualmente más llamativo esto, o visualmente como más fácil de identificar que todo este chorro de código, ¿no? O sea, si bien es una línea de código y pues cuando tienes un chorro de código, pues digo, pues eso tal vez te lo compacta. No sé, cuando tienes mucho código como que te puedes perder ahí visualmente en dónde está el error, ¿no? Entonces yo les sugiero que vayan poniendo espacios cada vez que terminen una función o antes de que ingresen más bien una función después de una pipa, ¿no? Okay. Siempre con coma también. En este caso, como ve, como tienes una función aquí, la de rename,
O sea, en realidad la coma lo que va a estar separando es un elemento dentro de esa función, ¿no? O sea, más bien este espacio pertenece a esa función de rename, no necesariamente pues sí, de todo el resto del código, ¿no? Ok. Bueno, entonces un tip que aquí yo les pongo es, bueno, si ya van a cambiar el nombre de sus variables, por favor eviten el uso de espacios y comas. Que eso es algo que en un principio tal vez a nosotros se nos hace como más fácil, pero en R es muy conflictivo manejar espacios y comas. Entonces vamos a correr esta línea de código. Vean, mi base de iris yo la voy a cambiar ahora los nombres de la siguiente forma. S, espacio, longitud, P, coma, ancho y especies, guión, flores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo corro esta línea de código y quiero ver el nombre de las variables? Sí me las cambió, pero ¿qué pasa si yo le doy enter a esa variable? Es lo que le preguntaba a esta Laura. ¿Qué es lo que notas de diferencia? Que aquí me arrojó unas comillas invertidas. Y eso puede que, insisto, al principio no tenga mucha importancia, pero vamos a ver más adelante que cuando corramos más funciones, modelos de regresión, etc., eso se vuelve un pain. Eso es un pain in the ass. Entonces, yo les sugiero que no utilicen ni comas, ni espacios, ni guiones, ¿va? Porque vean, se los va a arrojar de las tres formas como una comilla invertida, ¿no? Ok. Digo, obviamente, si ya le van a cambiar el nombre a sus variables, por ejemplo, aquí se las cambié como S-longitud, P, ancho, especie, flores, yo lo puedo concatenar con la función de cleanNames. Y esto ya estamos combinando dos cosas que vimos tanto en la clase pasada como en esta nueva, ¿no? Vean, tengo mi base de datos, pipa, la función que acabamos de ver que se llama renames. Estoy cambiando de forma incorrecta o de forma errónea mis nombres de mis variables. Le estoy dando una nueva pipa cuando acabó mi función. Y aquí yo estoy poniendo mi función de cleanNames. Y vean. Una función que se superponga a otras. Te doy un ejemplo, ¿no? Yo sé que con cleanNames, absolutamente todas mis columnas me va a poner el nombre sin espacios, minúsculas y demás. Pero yo también estoy dando una indicación de que cambie un nombre, no sé si me explico. O sea, es decir, está corrigiendo, ¿no? Exacto. O sea, porque aquí lo que va a hacer es cambias el nombre de tus variables y cuando concatenas esta nueva función es a esa nueva función, bueno, a esa función le vas a añadir otra función. Ve, si quieres lo corro por partes. Sí, pero bueno, mi pregunta es, si cambia el orden, cambia, o sea, si sí. yo pongo cleanNames y después pongo renames, sí. puede ser que sobre cleanNames escoja que una columna particular sí. tiene un nombre. El orden aquí sí modifica el resultado. Ahorita lo vamos a hacer para que veamos a qué me refiero. Entonces, aquí lo que me va a hacer es, me va a dar un data frame con mis variables renombradas, ¿no? Y después, si yo continúo con esta otro segmento, mejor lo guardo en un nuevo vector. Vean, ya me dio el nombre, perdón, un data frame con el nombre de las variables cambiadas, pero ya depuradas con la función de cleanNames, ¿no? O sea, ya están en guión bajo, o sea, ya quitó como esos espacios, esos acentos y esos guiones intermedios. Bueno, vamos a ver el ejemplo que puso Oscar. A ver. Él dice, bueno, ¿qué pasa si yo pongo primero mi función de cleanNames y después mi función de rename? O sea, invierto el orden que en este ejemplo yo traía. Entonces, yo tengo mi base de iris. Si yo ejecuto mi pipa y le pongo mi otra función de cleanNames, me va a dar una base con los nombres en guión bajo y con mis variables con minúsculas y con guiones bajos en lugar de espacio, ¿no? Pero vean, no me va a correr la siguiente parte del código. Me dice, hay un error en la función de renames.
Tidyverse es muy noble hasta eso para decirte en qué te equivocaste, ¿no? Entonces, Tidyverse son de esos pocos paquetes que te dicen, bueno, la regaste en este punto en específico. Y te dice, no puedo cambiar las columnas que no existen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿alguien quiere decirme por qué? Exacto. Entonces, si yo quisiera cambiar el nombre a mis nuevas variables, en lugar de que se llame sepalLength con mayúscula, tengo aquí que cambiarlo, exacto, con las minúsculas, ¿no? Entonces, vean, en lugar de que sea con mayúscula, pues ahora va a ser con minúscula, ¿no? Pero vean, este es un claro ejemplo de que si ustedes alteran el orden de sus variables, pero en el orden de sus funciones en el paquete de Tidyverse, tienen resultados diferentes, ¿no? Por eso es muy importante también que empiecen a familiarizarse con qué hace cada función, para que también ustedes vayan viendo. Tengo que primero que cambiar mi nombre de mis variables, después depurarlas con clean names, después hacer una nueva variable a partir de otra. O sea, como que vayan pensando qué es lo que quieren hacer primero, después y después, como para que puedan empezar a concatenar funciones, ¿va? Ok. Entonces, le doy reverse. Ok. Entonces, bien, ya tienen su base de datos con sus nombres de sus variables corregidas y, pues, aparte depuradas con la función de cleanNames, ¿no? Y todo en un solo clic. ¿Dudas con la función de rename? No. Es muy sencilla de trabajar, ¿no? Ok. Bueno, vamos a nuestra tercera función que vamos a ver el día de hoy, que es la función de filtro. Filtro es de esas pocas funciones que se van a estar repitiendo a lo largo de varios paquetes. Entonces, este es un punto también que quiero que lo tengan como ahí en su mente. Si no les corre la función de filter, piensen en como primer error común, que hay un paquete que comparte esa misma variable, ¿ok? ¿Qué aviso te daría? ¿Qué te arrojaría de ver? Ahorita lo vamos a ver. Si quieres, ahorita vemos ese punto. Stats. Ahorita lo pongo para que vean a qué me refiero. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de filtro? De seguro les ha pasado que tienen una base de datos y les dicen, oye, yo quiero seleccionar a pacientes que cumplan cierta condición, ¿no? Quiero seleccionar a hombres, a mujeres, únicamente a los que tengan tasa de filtración glomerular mayor a, no sé, 60, gente que no tenga infarto, o sea, seleccionar a un subconjunto de su muestra de estudio, ¿no? Digo, creo que es algo que probablemente les va a pasar en SPSS y pues bueno, les va a pasar muy frecuente en investigación. Ahora, ¿cómo yo puedo seleccionar un subconjunto de mis datos a partir de esta función? Entonces vamos a pensar que yo quiero seleccionar únicamente a mis flores que se llamen virgínica, o sea, un subconjunto de flores finalmente. Acuérdense que esta base de datos tiene 3 tipos de flores: virgínica, versicolor y setosa. Entonces tienen aquí su base de datos, pipa, la función de filter, y primero le tienen que especificar qué variable quieren seleccionar cierto atributo, ¿ok? Entonces yo aquí seleccioné una variable categórica, bueno, que es pues sí, que es una variable categórica y que aquí lo identifica como carácter, pero bueno, es una variable categórica para hacer este proceso un poco más sencillo de explicar. Entonces, aquí yo estoy seleccionando mi variable de especie, ¿no? Y quiero que de mi variable de especie quedarme con aquellas condiciones que sean iguales o idénticas a la condición virgínica o a la etiqueta de virgínica, ¿no? Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es, seleccióname de mi base de datos de iris aquellas condiciones o fíltramela por aquellas condiciones que dentro de mi variable de especie equivalgan a la etiqueta de virgínica, ¿no? O sea, quiero quedarme con todas estas observaciones. Entonces ven, aquí yo ya tengo un data frame únicamente con flores que se llamen virgínica, ¿ok? Ahorita, porque seguro una pregunta de ustedes es, ¿y cómo le hago para que sean 2 condiciones? ¿O cómo le hago para que solo no sea una condición? Ahorita vamos para allá. Bueno,
Entonces, la forma en la que funciona esta función es función de filtro. ¿Qué variable yo quiero seleccionar o filtrar mis condiciones? Y el atributo en el cual yo quiero filtrar mis variables. ¿Ok? Bueno. Ahora sí. ¿Tienes tu plumón que me prestas otra vez, Laura? Aquí entro en vigor. Gracias. Voy a utilizar nada más dos. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos estos esquemas que se llaman diagramas de Venn? Digo, creo que solo tú, Laura. No me acuerdo quién. Sí, ¿verdad? Que me dijiste, no sé qué es un diagrama de Venn. Bueno. Ok. Entonces. Estos son mis tres tipos de flores. Versicolor, virgínica y setosa, ¿no? Son condiciones que son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, no puede ser ni versicolor, ni virgínica, ni setosa, ¿no? Digo, eso es algo tal vez muy obvio, pero ahorita quiero que vean por qué les estoy explicando esto. Vamos a pensar que yo solo quiero a mis flores de tipo virgínica, ¿no? Ya dijimos, filtro igual a virgínica, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? Porque solo me va a seleccionar este ovalito. ¿Qué pasa si yo quiero dos condiciones? O sea, quiero jalar a aquellos pacientes que sean virgínica, bueno, aquellas flores que sean virgínica y versicolor. O sea, quiero estos y estos. ¿Alguien sabe cómo se llama esto en la teoría de diagramas de Venn? ¿No? Bueno, es la unión de dos conjuntos, ¿no? O sea, cuando tú quieres sumar el total de dos conjuntos, eso es una unión, ¿no? Y que pues, normalmente se representa con una U. ¿En serio nunca vieron esto con la prepa? Bueno, ¿qué voy a decir? Yo si no hubiese estudiado la especialidad en estadística, ni hubiese sabido esto. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero unir dos conjuntos? En R, eso como yo lo hago. Yo tengo que poner este símbolo, que es como un palito. Exacto. Entonces, asuman que este símbolo equivale a la unión de dos conjuntos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero unir estos dos conjuntos, versicolor y virgínica, yo lo que tengo que hacer es filter igual a virgínica y, o sea, mi palito, y otra vez filter igual a versicolor. Entonces ven, aquí yo lo que estoy haciendo es que me filtre a mis flores virgínica, o sea que me seleccione a estos observaciones y que me los una con el conjunto o con otro filtro que es con el conjunto de flores versicolor. Entonces lo que va a hacer esto es me va a unir estas dos condiciones o me va a filtrar por estas dos condiciones, ¿no? Ahorita se va a volver un poquito más complicado, entonces no quiero que me pierdan la vista en esto. ¿Tienen un borrador? ¿O un papel? Gracias, maestro. Sí, vamos a utilizar, porque al final pues, no está tan rayado el desarrollo. Nada más que a lo mejor tardas un ratito. Ok. Sí, está un poquito feo, pero bueno. Está complicado. Sí. ¿Qué es eso? Pero ahorita pues Ok. Vamos a poner otro ejemplo.
Vamos a pensar que yo quiero agarrar a las flores virgínica, pero que tengan cierto atributo. Gracias, maestro Oscar. Vamos a pensar que yo quiero agarrar a las flores que tengan un sépalo con cierto tamaño, ¿no? Aquí en el ejemplo se los puse mayor a 2.0. Entonces, este es el conjunto universo de Petal Wheel. Y pues aquí tienen el conjunto de observaciones, ¿no? O sea, creo que ahí va de punto 1 hasta 3, no me acuerdo. Pero finalmente, o sea, tienen su variable continua, ¿no? Ahora, ustedes quieren agarrar a las flores virgínica, pero que tengan, en el ejemplo yo se los puse, una longitud de sépalo mayor a 2, ¿no? Entonces, aquí van a estar todas sus observaciones, ¿no? Pero aquí van a estar todas las observaciones que sean mayores a 2, ¿no? Entonces, yo quiero quedarme únicamente con este subconjunto, o sea, la intersección de esos dos conjuntos. ¿Eso cómo se llama? Exacto, es una AND. En la teoría de estos conjuntos es este simbolito, ¿no? Pero en R es el símbolo de I, ¿no? Entonces, si yo quiero seleccionar un subconjunto específico o la unión, pero si es un subconjunto específico que resulta entre la intersección de dos conjuntos, entonces la forma en la que yo lo puedo hacer es con I. Entonces, vean, aquí yo de mi base de datos de filtro, yo voy a quedarme con mi base de datos de iris, con mi función de filtro, yo me voy a quedar con mis especies virgínica, o sea, mis flores van a ser virgínica, pero, o sea, que cubran con la condición de que la longitud del sépalo sea mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar este código? Vean, me va a dar puras flores virgínica, pero, exacto, con un ancho de, aquí se lo pedí de, Más de 2. ancho de pétalo mayor a 2. O sea, todos los elementos que van a ser aquí también, en esta variable, van a ser mayores a 2, ¿no? Ahora, esto, y particularmente cuando se trate de dos subconjuntos, lo pueden dividir en dos funciones. Entonces, vean, aquí primero filtro a mis flores virgínica y después estoy filtrando por otra condición. O sea, estoy filtrando después por aquellas flores que tengan un ancho de pétalo mayor a 2. Si filtra por condición virgínica, nos va a dar un número de datos, ¿verdad? ¿Cómo? Si filtramos por condición virgínica, nos va a dar un número específico de datos. Ajá. Y al aplicar ahora la función concatenada, nos va a dar otro número de datos. Es que eso es lo que no puedo ver en la consola. Sí, o sea, si filtras primero por virgínica, te va a seleccionar todos los que son virgínica, ¿no? Sí. Y ya después si filtras por otra condición, en este ejemplo, te va a seleccionar a estos individuos, ¿no? Es que me sale, por ejemplo, en la línea dice filtrar por virgínica 29 datos. Y me dice filtramos por virgínica. Y luego le doy virgínica más ancho del pétalo. Y ya me sale siempre 29 datos. Estoy confundido. En la consola, no sé si estoy No sé si porque guardaste tu base de datos de iris, o sea, lo que hiciste fue esto. O sea, como que sobreescribiste la base de datos que originalmente estaba en el paquetito por default. Abre tu R, o sea, eso se soluciona fácil. Vuelve a abrir tu R, o sea, como que ciérralo y vuelve a abrir y vuelve a correr el código y dime si te aparece igual ese error, ¿va? Ok. Ahora, ¿para qué creen que sirve este tipo de funciones? Si es muy utilizado, aunque no lo crean, en la creación de, en la selección de variables, en la creación de, pues creamos variables. No sirve para
Justo. Construir. Para constructos, justo. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo en select, perdón, en la función de mutate, pero justamente, o sea, en medicina trabajamos siempre con muchos constructos. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, infarto, o sea, la mayoría son constructos, ¿no? ¿Por qué es un constructo? O bueno, ¿por qué es un constructo, maestro Amaya? No. ¿Qué es un constructo? ¿Nadie? Es un conjunto de características Ajá. que cumple para cierta. Es como si lo definieras una nueva variable. Ajá. ¿Sí? O sea, Es básicamente, decir, como mujer médico de entre 30 y 40 años. básicamente, Para las mujeres médicos o sea, básicamente es tener más de una condición que define a un individuo, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo definen operacionalmente diabetes? A alguien que tiene una glucosa aleatoria mayor a 200, o que tenga una glucosa en ayuno mayor a 126, o que tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, ¿no? O sea, dependen de más de una variable para definir una condición, ¿no? Y eso, pues hay miles de ejemplos en medicina. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo que les traigo aquí. Ok, ya para acabar esta función, yo puedo excluir ahora por dos condiciones. Entonces, ¿cómo funciona esta función? Entonces, aquí tengo al conjunto de Virgínica. Y aquí tengo el conjunto de, bueno, la variable de Betal-Wheeler. Y aquí tengo a los que sean mayor o igual a 2.0, ¿no? Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo, y este es un caso muy particular, probablemente no lo utilicen mucho, pero sepan que existe esa condición. Aquí yo lo que estoy haciendo es filtrar a los que sean virgínica y que no sean individuos mayor a 2. O sea, lo que me va a arrojar esto es... Exacto, todo lo que no sea dentro de la unión de estos dos conjuntos, ¿no? Entonces, me va a seleccionar a mis flores virgínica que no sean mayores o iguales a 2. O sea, me va a seleccionar todo lo que no esté en esta intersección. Entonces, ¿qué pasa si yo corro este código? Pero hay virgínicas de 2.5, ¿no? Ah, ya. Es diferente a otro. Sí, es que esta es una condición numérica. Todo lo que no sea 2. Sí, Todo lo que no sea 2. entonces, Es como igual. exacto. O sea, todo lo que no sea igual a 2. Entonces, creo que para que sea... Creo que es así. Ya me pusieron en jaque. Tendría que crear una variable categórica primera que defina aquellos que sean mayores o iguales a 2 y en función de eso pues seleccionar pues ese atributo como dicotómico, ¿no? Pero básicamente, o sea, el error aquí fue que, o sea, se quedó con aquellos que no sean 2, pero también incluye tanto el polo positivo como el polo negativo, ¿no? O sea, pues, mayores. Exacto, solo el 2 no lo seleccionó. Pero vamos a hacer este ejemplo para que no se pierda el ánimo de esta función. Con es virgínica, versicolor. Ok. Entonces, Amaya, ¿qué tipo de flores me va a arrojar ahí? Virgínica, versicolor. Va a escoger Son- a virgínica y va a excluir a versicolor. Ajá. Todo menos versículos, o sea, es muy fragmentado. Y va a agarrar las Todas son virgínicas, más todas no son versículos. De hecho, no va a correr. No te va a seleccionar a la cetosa porque son categorías mutuamente excluyentes. Por eso solo agregó a la virgínica, ¿no? Porque Exacto. solo no puede ser virgínica. Exacto. Entonces, aquí si ya tienes virgínica, no puede ser versicolor. O sea, es redundante. Aquí, este tipo de funciones se aplica mucho cuando las condiciones son no son excluyentes, no son mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Esto cuándo pasa?
sobre todo cuando tienen condiciones que van sumando, por ejemplo las comorbilidades, ¿no? Puedes tener diabetes, hipertensión, dislipidemia, o sea, puedes tener mil y un combinaciones, ¿no? Entonces, si quieren vamos a hacer un ejemplo que sea como muy ad hoc a esto. Pues en realidad es hipertensión estándar, que tenga diabetes y no hipertensión. Exacto. Vamos a poner este ejemplo. Tienen a la gente que tiene diabetes y tienen a la gente que tiene hipertensión, ¿no? Vamos a pensar que solo quieren individuos que tengan una sola comorbilidad, o diabetes o hipertensión, ¿no? Entonces quieren eliminar o quitarse de esta unión, o sea que son los sujetos que tienen diabetes e hipertensión. Entonces la forma en la cual se escribiría eso, vamos a ver, tienen su base, tienen filtro, vamos a pensar que su variable se llama comorbilidades igual a diabetes y y comorbilidades. Me voy a volar este código. ¿No? Entonces con eso seleccionan a los diabéticos, pero que no sean hipertensos, ¿no? O sea, porque si le doy aquí igual, ¿a quién me va a seleccionar? A todos. A la intersección. Me va a seleccionar a diabéticos con hipertensión únicamente. Entonces, tal vez son ese tipo de detalles bien minuciosos que, digo, tal vez si no se meten como tan a detalle como ciertos constructos nunca vayan a utilizar, pero sepan que para esto también sirve este tipo de diagramas, ¿no? Bueno. ¿Estás seguro que sirve más cuando tienes más variables que pronósticos? ¿Sabes dónde toma mucha relevancia? Cuando creas constructos a partir de variables. O sea, aquí solo lo estás filtrando, ¿no? O sea, y vamos a empezar, solo quieres analizar a puros diabéticos con hipertensión. Diabéticos o con únicamente hipertensión. Va. O quieres analizar a diabéticos con hipertensión. Ahí te sirve, ¿no? Y pues de seguro debe haber casos bien selectos donde pues aplique ese tipo de condiciones, ¿no? Pero, vamos a ver, por ejemplo, en los constructos, para eso es más útil. Por ejemplo, es parte de la tarea y se los adelanto. Creen el constructo de diabetes a partir de 3 variables. ¿Cómo le harían? Un poco siguiendo la lógica de estas operaciones. Bueno, y antes de correr esta línea, Laura, ¿qué tipo de flores voy a seleccionar ejecutando este código? A ver, si quieres, vamos por pasos. Tienes tu base de datos. Ajá. ¿Y aquí qué me va a filtrar? Todas las versicolor. Ajá. Todas las versicolor y que digan más de 1.5 subpetales. Antes, aquí tienes dos condiciones. Tienes especies igual a virgínica y especies versicolor. Entonces, primero, ¿qué te va a filtrar? Virgínica. Ajá. Y versicolor. Y versicolor. O sea, vas a quedar con flores que se llamen virgínica y versicolor, ¿no? Y después, Solo las que tengan pétalos mayores iguales a 1.5. exacto. Entonces, de ambas, exacto. Oye, Ignacio, ahí se puede poner al revés. Por ejemplo, primero el pétalo y después la especie. Sí. Ahorita lo vemos, Brenda. Pero bien, bueno, finalmente te vas a quedar con flores virgínica y versicolor que su ancho de pétalo sea mayor o igual a 1.5, ¿no? Entonces, vean, si corro esto, vean cómo mi base de datos está llena de virgínicas y versicolors, pero que el ancho del pétalo, exacto, o sea, igual o mayor a 1.5, o sea, tienes puros unos 0.5 aquí, ¿no? Ok, me decía Brenda, ¿se puede modificar el orden? Sí, pero hay que tener mucho cuidado dónde modificas el orden.
Porque, por ejemplo, si haces esto, vean, aquí, ahí sí te va a dar lo mismo, ¿no? O sea, te va a decir, primero fíltrame aquellas condiciones que sean ancho de pétalo mayor a 1.5 y que sean virgínica o versicolor, ¿no? Te va a dar el mismo resultado. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Aquí. Aquí. ¿Me va a dar el mismo resultado, Brenda? ¿Por qué? Porque solo te van a filtrar las que tengan mayor a 1.5 y que sean versicolores. Antes. Te va a filtrar primero las virgínicas. Exacto, todas. O sea, aquí ya te quedaste con puras virgínicas, ¿no? Ya no te va a correr el versicolor. Exacto. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde pones las condiciones que quieres filtrar o concatenar, porque te puedes quedar con una condición que tal vez no quieras tener, ¿no? Y eso es un buen tip, o sea, va a parecer bien soso, pero hagan este tipo de ejercicios en un principio cuando quieran filtrar, hacer constructos y demás. Es muy útil, aunque no lo crean, para la creación de variables en R, ¿va? O sea que ahí no sirve de nada que en la línea 93 dijese, y es que ese versicolor la va a eliminar y todo, ya no las va a ignorar. Exacto. Bueno, no lo va a ignorar, o sea, lo va a correr. Pero, bueno, aquí me va a dar virgínicas. Y, ya. No lo va a correr porque no hay virgínicas, pero no hay versicolors en este conjunto de datos. Exacto. O sea, como ya eliminaste a las versicolor, no va a haber versicolors. Exacto, no va a haber versicolors de 1.5, ¿no? Exacto. Entonces, como puedes ver, aquí no es lo mismo. Ay, lo borré. No es lo mismo ese código que este que yo se los puse aquí como ejemplo, ¿va? Entonces tengan bien claro qué es lo que van a filtrar. Ok, ¿dudas con esta función? Muy útil. Hoy los veo más proactivos. Será porque aquí ya le encuentran un poco más de función a las funciones de R, ¿verdad? Bueno, vamos con nuestra cuarta función, que es la función de select. Bueno, antes de que se me olvide, porque esa es una pregunta que tenía Tocayo. Ok, me decías, ¿qué pasa si yo tengo una función que se llame igual a la que yo quiero, ¿no? Entonces aquí, ve. Creo que no era de stats. Déjame te muestro un ejemplo de cuándo no va a correr. Deployer. Pensé que era de stats el paquete. Bueno, no sé, a mí no, ahorita no sé por qué no me pasa, pero bueno, vamos a pensar que tú quieres correr la función de filter de stats, ¿no? Ve, no te lo va a correr. O sea, a pesar de que el nombre es el mismo, o sea, no te va a ejecutar lo mismo que te ejecutó la función de filter del paquete de deploy, ¿no? Ahorita no me pasa porque tengo solo 4 paquetitos, pero cuando tienes 10 paquetes, 15 paquetes cargados dentro de tu sesión, es muy probable que te encuentres con funciones en conflicto. Entonces, esta es una forma, aquí, de que tú fuerces que tu función sea específica de un paquete, ¿no? ¿Sí? Tienes el resultado que teníamos previamente. Ok, vamos con la función de seleccionar variables. Entonces, esta función es sencillísima, o sea, literalmente me va a seleccionar variables, ¿no? Entonces, esto tal vez ahorita dicen, bueno, pues tengo 5 variables, ni al caso. Pero ¿qué pasa cuando tienen bases de datos de
1000 variables, 2000 variables, o ni siquiera eso, o sea, tienen bases de datos de 100 variables, ¿no? Y pues dicen, pues solo voy a ocupar a lo mucho 15, ¿no? O 10 variables. Entonces, aquí la forma en la que funciona esta función es muy sencilla. Base de datos, pipa, la función de select y el nombre de las variables que ustedes quieren seleccionar. Así de sencillo. Y ven, les va a arrojar ahora un objeto, bueno, no un objeto, les va a arrojar la base de datos completa únicamente con sus 3 variables que ustedes seleccionaron. ¿Ok? ¿Qué notan de particular de esta función? Y vean, si quieren les muestro cómo estaba la base de datos. Primero empezaban con sepanLength, después con sepanWidth, sepanLength y, o sea, hasta el final estaba especies. Y ahora bueno, creo que aquí es un mal ejemplo, pero bueno. El nuevo data frame que les seleccionó, el orden de sus variables va a ser el de su selección. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ustedes seleccionan primero especies, petalWidth y petalLength? Les va a arrojar ahora un nuevo dataset, pero con ese orden nuevo de las variables. Entonces puede que su base de datos, digo, eso es algo que poco me ha pasado, pero vamos a pensar que tienen una base de datos que está en desorden, ¿no? Que pusieron la edad hasta el final, la fecha de nacimiento hasta el final. Digo, eso pasa mucho cuando le van añadiendo cosas y cosas a una base de datos, pero vamos a pensar que tienen una base de datos en desorden. Entonces, esta es también otra función que les permite reordenar un nuevo dataset al orden que ustedes quieran, ¿no? Bien sencillo. Select y el nombre de las variables. ¿Ok? Bueno, ahora sí, viene una de las funciones que probablemente más vayamos a ocupar en la tarea de esta semana. La función de mutate. Mutate lo que va a hacer es crear una nueva variable a partir de variables que ustedes ya tienen en su base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la función de mutate? Crear una nueva variable. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a pensar que yo quiero crear una nueva variable que sea la diferencia entre la longitud de sépalos, ¿no? O sea, que sea la resta entre sepanLength y petanLength, ¿no? O sea, es una resta finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta variable? Pero ¿cómo funciona esta función? Base de datos, pipa, la función de mutate, entre comillas, la nueva variable que ustedes quieren crear a partir de la combinación de constructos, elementos X o Y razón. Pero después de esto le van a especificar los atributos que va a valer esa nueva variable, ¿no? Entonces vean, aquí yo estoy especificando que mi nueva variable, que se va a llamar diferencia-longitud, que está entre comillas, o sea, va a ser una nueva variable, va a equivaler a la resta de sepanLength menos petanLength, ¿no? Y bueno, aquí le añado una coma para que aquí me cree dentro de la misma función de mutate otra nueva variable que se va a llamar longitud total, que va a ser la suma ahora de estas dos variables. Vamos a crear 2 variables. Exacto, vamos a crear 2 variables. Así podemos apurar y hacernos incorporar en nuestra base, ¿no? Sí, para allá vamos, no nos aceleremos. Pero ya le vieron un buen uso para esta función. Ok, entonces vean. Déjenla hago. Vean, su data frame que tenía originalmente 5 variables, o sea que se quedaba hasta especies, ahora tiene 2 nuevas variables. La diferencia de la longitud y la longitud total, ¿no? Que nace a través de la suma y resta de las variables que yo especifiqué.
Ok. Vamos a pensar que ustedes quieren crear una nueva variable, pero con la única especificación de que sus variables originales las eliminen. O sea, que ya no les interesa guardar esas variables. Vamos a tomar el ejemplo de Omar. Dijo, bueno, quiero calcular el IMC, pero ya no me interesa ni el peso ni la talla. O sea, ya no lo voy a ocupar en mi data frame, en mis análisis, ya no me sirve, ¿no? Puedo utilizar la función de transmute. Entonces, mutate me va a crear variables, pero sin borrarme las variables previas. Transmute me va a crear nuevas variables, pero borrándome las variables previas. Entonces, bien. Transmute. Y vean, me borró el resto de las variables. O sea, me voy a quedar con un data frame únicamente con esas dos nuevas variables que yo creé, ¿no? La realidad es que, digo, no es como que, o sea, vayas a eliminar y eliminar variables cada tiempo. Entonces, probablemente la función de transmute no la vayan a ocupar tan seguido. La que sí, la de mute. Ok, aquí es donde se empieza a poner más interesante el asunto. Ahí dice, se puede poner más interesante. Vamos a crear variables dicotómicas. Este es un punto que es muy utilizado para crear variables de cero. Entonces, digo, no me tengo que detener en el detalle de qué es una variable dicotómica y pues, cómo se codifica en una base de datos. Pero vamos a pensar que quiero crear una variable dicotómica a partir de una variable continua. Con esto me voy a apoyar de una función muy particular que se llama if-else. If-else lo que va a hacer es, si no cumple una condición, me va a poner el resto de las condiciones como un valor que yo especifique. ¿Ok? Ahorita lo vemos. Entonces, vean. Base de datos, pipa, mutate. Puede que tenga o no tenga las comillas. Como punto de buena práctica, cada vez que vayan a crear variables, les sugiero que lo pongan en comillas. Nueva variable, o cómo se va a llamar mi nueva variable. Y aquí sí, como ustedes quieran. Igual. Y vean, aquí dentro tienen una función que se llama if-else. Y lo que me dice, si la longitud, si el ancho del pétalo es mayor o igual a 2.0, asígnale el 1. Si no, asígnale el 0. ¿Ok? Entonces así te crea una variable dicotómica rapidísimo. Unos y ceros. O sea, si tiene el valor, usted le dice, si tiene el valor mayor de 2, va a ser 1. Exacto. Entonces, si tiene valores mayores o iguales a 2, ponle el 1. En caso de que no, ponle el 0. ¿No? Entonces, esto, ustedes le van a especificar el atributo a esta nueva variable, ¿no? Y vean lo que les va a crear. Tienen aquí una variable dicotómica. Déjenme le hago. Tienen una variable dicotómica que me selecciona o que me identifica con un 1. Creo que están hasta abajo. Con un 1 a mis condiciones mayores o iguales a 2, ¿no? Y en 0, aquellas condiciones que son menores a 2, ¿no? Ojo, aquí, y esto es un punto que vimos en la clase pasada, esto es un mayor o igual a 2, o sea, me va a contabilizar a partir del 2. Si fuera así, me va a contabilizar a partir de el 2.1, 2.0001, o sea, no va a incluir el 2 dentro de esa condición, ¿no? Ok, pero bueno, dentro de las variables categóricas tenemos dicotómicas y politómicas, ¿no? Ahora, cuando son varias condiciones, ¿cómo yo lo puedo hacer? O sea, delimitar ciertos intervalos. Por ejemplo, en el IMC. Con esto yo puedo utilizar la función de case-when. Entonces, if-else es para variables dicotómicas. Case-when
asimílenlo como para codificar o para hacer variables categóricas de múltiples condiciones. ¿Ok? Entonces lo mismo. Tienen la base de datos, pipa, mutar o mutate. Mi variable nueva, aquí le puse cepal.with.cat, de categórica, y que sea igual a esta condición. Con la función de caseWhen le voy a especificar que cuando la longitud del cépalo sea menor a 2.5 equivalga a 1. ¿Ok? Y ojo, esto ya es una cuestión también de que se adapten también como a ciertas funciones. Aquí no es igual, aquí se dan cuenta es una virgulilla, ¿no? Entonces aquí no va a funcionar como lo venimos trabajando en deploy. Esto es una forma en la que funciona esta función específica. Entonces, sepan with menor a 2.5 va a equivaler a 1, coma, sepan with cuando equivalga a 2.5 y cuando equivalga a menos de 3, o sea, el intervalo entre 2.5 y 3 va a valer 2, coma, cuando sepan with equivalga a mayor o igual a 3, asignale el 3. Entonces, ¿qué me está haciendo esa función? Entonces, tienen su curva de distribución. Entonces, aquí entraría el punto de 2.5. Aquí entraría el punto de 3. Entonces, me está diciendo, los que sean menores a 2.5, estos, ponle la etiqueta de 1, ¿no? Los que sean entre 2.5 y 3, ponle la etiqueta de 2. Y los que sean mayor a 3, ponle la etiqueta de 3, ¿no? Entonces, ahorita que me recordaste del ejemplo del IMC, qué bueno que lo trajiste a colación, porque esta es parte de su tarea, ¿no? O sea, al IMC, ¿cómo lo clasificamos? Peso normal, sobrepeso, obesidad, grado 2. Exacto, ¿no? Y ahí te puedes ir a las diversas subcategorías, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, es el mismo constructo que hicimos aquí, ¿no? Entonces, ven, aquí ya tienen una nueva variable que me identifica con 3 a sepan win, aquí no la tenemos, aquí arriba. Aquí, con 3 a las condiciones que sean mayores a 3, con 2 a las condiciones que sean entre 2.5 y 3, y con 1, aquí vi un 1, aquí, aquellas condiciones que sean menores a 2.5, ¿no? Entonces esa es una forma también de crear variables categóricas de múltiples condiciones, ¿no? O politómicas. Ok. ¿Hay alguna manera de hacerlo sin la virgulilla? ¿Tiene que estar forzosamente ese símbolo? Según yo solo se puede con la virgulilla. Pero solo con la de otra función, ¿no? CaseWhen. Solo caseWhen. Ajá. Bueno, y esto es algo que también yo les insisto de este curso. O sea, aquí yo les estoy explicando una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero pues hay en R muchas formas de hacer lo mismo. O sea, vimos en la clase pasada que pudimos haber hecho esto con R base, daba el mismo resultado, ¿no? Aquí lo estamos utilizando con tidyverse, pero finalmente si encuentran una función que haga lo mismo, is up to you. Para ponerla con Mac, ¿cómo la...? Me parece que comando ñ, con ñ, pero es... y es que este teclado como es americano. Hay opción en Sí, aquí ya me salió. Pero por eso les dije desde un inicio que identificaran la virgulilla, o sea, porque es aquí donde se utiliza. Ok, aquí vamos a ver algo muy interesante. Este es el mismo código que venía utilizando previamente. O sea, y si se dan cuenta, aquí metí dentro de la función de mutate mi primer código que yo puse arriba. O sea, hacer una variable categórica que se llame petal wing, donde me identifique una condición dicotómica, ¿no?
coma y una nueva variable que se llame cepalwing.cat que me identifique 3 categorías, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Aquí yo le estoy poniendo una pipa y vean, con la misma función de mutate, yo le voy a añadir otro atributo a esa variable categórica que yo creé. O sea, yo asumo que es una variable categórica, pero R lo va a identificar como un número, ¿no? 1 y 0. Y ya dijimos que eso no se puede analizar como una variable categórica. Entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar otra función de mutate y a mi variable que yo creé previamente le voy a aplicar una función de factor para que me lo trate como una variable categórica en R. Porque antes estaba como 1 y 0, ¿no? Entonces, con esta función de factor ya me lo trata por una jerarquía. O sea, que el 0 valga menos que el 1 y así, ¿no? Pero aparte, aquí yo le voy a especificar que tenga 2 etiquetas. Que el 0 valga menor a 2, o que tenga la etiqueta de menor a 2, y que el 1 tenga la etiqueta mayor a 2. Así está escrita la función. Primero va el 0 de referencia y después va... Cuando son números, sí. O sea, cuando es una condición numérica y las etiquetas tú las quieres poner consecutivamente, te las va a ordenar en como tú pongas el orden numérico ascendente. O sea, primero va a ir el 0, después el 1, 2, 3, no sé, 2, 3, 4, o sea, pero finalmente va a ser de abajo hacia arriba, ¿no? Si tú lo quieres forzar y que te diga, por ejemplo, quiero que primero me pongas la etiqueta del 1 y después del 0, le puedes poner aquí la función de levels igual 1,0. Y aquí lo que va a hacer primero es que el primer nivel que te va a reconocer es el 1 y después el 0. Y pues bueno, aquí la etiqueta, el problema es que no va a coincidir. Exacto. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando tú quieras asignar etiquetas. Y por eso yo siempre les digo en mis clases de metodología que en sus bases de datos empiecen siempre con sus variables dicotómicas como 1 y 0. Y cuando son múltiples categorías, inicien de forma ascendente, pero desde el 1. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Si yo no lo etiqueto, simplemente me lo va a contar como categoría y se acabó, ¿no? ¿Cómo? Si yo no lo etiqueto, si no pongo labels, simplemente me lo va a convertir en factoría. Sí, o sea, vas a tener 1 y 0. Exacto, pero sin una etiqueta. Esto en realidad es un detalle estético que cuando veamos en la clase de automatización de tablas descriptivas, esto nos va a ahorrar mucha talacha, porque nos va a ahorrar la talacha de ponerle la etiqueta en Word. Esto me hacía parado, ¿no? Cuando tienes una base de datos, siempre estás diciendo que números, ¿no? Que no te pongan letras. Y aquí estamos etiquetando con letras. Sí, ¿no? O sea, al final en una base de datos siempre queremos números, ¿no? Aunque sean variables categóricas, no queremos que nos pongan. Sí. Entonces, y aquí de alguna forma se me hacía raro que los números ya te entendí. Supongo que no es que te lo asigne como un carácter, o sea, no es que sea una letra, es una etiqueta. Exacto, es una etiqueta a un número, ¿no? O sea, sigue manteniendo ese atributo de 1 y 0, pero lo único que cambia es la etiqueta. Y cuando veamos la clase de automatización de tablas, vas a ver por qué esta función es como algo muy particular. Ok. Bueno. Y ya nada más para acabar, vean. Aquí le puse coma y a mi variable categórica hice lo mismo. O sea, que sea una variable de tipo factor con las etiquetas menor a 2.5, entre 2.5 y 3 y mayor a 3, ¿no? Entonces ven, en lugar de tener unos y ceros y 1, 2 y 3, ahora tengo una variable de tipo factor que sigue siendo un número, pero con la etiqueta menor a 2, mayor a 3, no sé, o sea, con las etiquetas correspondientes, ¿va? ¿Dudas con esto? Bueno, vamos a ver un último ejemplo que es el de summarize. La función de summarize, la verdad es que no se utiliza mucho porque, no estamos, a menos de que vayan a hacer variable por variable la descripción de una medida resumen, esta función se vuelve muy tediosa.
Tal vez se vuelve muy útil para cuando quieren extraer un resumen rápido o algo así como muy específico de una base de datos, ¿no? Pero la función de summarize lo que va a arrojarme es una medida de resumen de una variable y es lo único que me va a arrojar. Ahorita les digo qué significa esto. Entonces tengo mi base de datos, pipa, summarize. Si bien funciona sin que ustedes le asignen una nueva variable, yo les aconsejo que le pongan una nueva variable. Entonces ahí es min longitud-s, que va a equivaler al promedio de la longitud del sépalo. Coma, quiero otra variable que sea la varianza de la longitud del sépalo. Coma, y quiero otra variable que sea la desviación estándar de la longitud del sépalo. O sea, me va a arrojar tres métricas: el promedio, la desviación estándar y la varianza. Y vean, aquí ya tengo el promedio, la varianza y la longitud. Esta función la verdad es que es bien anecdótica. Estaba pensando en de plano no incluírselas, pero bueno, sepan que cuando quieran sacar una medida de resumen rapidísimo, así lo pueden hacer, ¿va? Ok, vamos a ver una función que sí se utiliza mucho, aunque no lo crean, que es la función de group by. Group by lo que me va a permitir hacer es agrupar por condiciones categóricas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que veamos a qué me refiero. Entonces vamos a pensar que quiero el promedio, la varianza y la desviación estándar, pero para cada grupo de flores. Porque ese es el promedio, bueno, las medidas de resumen para toda mi base de datos. Pero ¿qué tal si quiero hacerlo para cada una de mis flores? Una forma de hacerlo es filtro por cada grupo de flor, ¿no? Y le aplico lo mismo para cada subset de variable que yo haga. Eso sí puede funcionar, pero se vuelve un poco tedioso. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es, primero, darle mi base de datos, pipa, group-by, y la condición categórica por la que quiero que se agrupen mis funciones. Entonces, si yo corro esto, no me va a dar ningún resultado. Bueno, no me va a dar algo como evidente, ¿no? O sea, no va a cambiar nada de cómo estaba la base de datos. Entonces, vean si yo corro todo. Ahora me da el promedio, la desviación estándar y la varianza para cada una de mis variables, perdón, para cada una de mis flores que yo seleccioné, ¿no? Ok, bueno. Entonces, estas son las funciones básicas de Tidyverse. Hay muchísimas, son muchas de verdad funciones que no estamos viendo aquí, pero con esto creo que ya tenemos para entretenernos. Vamos a ver un ejemplo rapidísimo con Framingham, bueno, con la base de datos de Framingham, para que vean la belleza de Deployer. Entonces, primero voy a cargar mi base de datos de Framingham. Digo, esto lo pueden hacer ya con lo que ustedes han dominado de R. Y la voy a guardar como un objeto que se llama Fram. De aquí yo voy a seleccionar 5 variables. A ver, y creo que más que lo diga yo, creo que para ver si aprendieron, que ustedes me digan qué es lo que se está haciendo aquí. Brenda, en esta línea de código, ¿qué variables se están seleccionando? ¿O qué estoy haciendo? Pues solamente, no sé, quiero hacer un constructo, no sé si lo quiero hacer, entonces seleccionando siempre por masculinos. No. Bueno, la columna. Exacto. Estoy seleccionando. Nivel de educación, el colesterol, la tasa histórica, la estéril y el índice de masa corporal. Exacto. Con las columnas que va a ver. Entonces aquí yo estoy seleccionando 7 variables, ¿no? Y esto lo voy a guardar en un objeto que se, bueno, en el mismo objeto que se va a llamar Fram. Entonces aquí yo estoy sobreescribiendo mi objeto que tenía mi base de datos grande. O sea, me estoy quedando con un objeto que se llama igual que el anterior, pero que ahora tenga 5 variables, ¿no?
Ok. Amaya, Sí. ¿aquí qué estoy haciendo? Bueno, ponemos el nombre de la base de datos, luego la función de pipa, activamos la función de renombrar. Ajá. Y la variable que en la base de datos original se llama mail, se va a cambiar a sexo masculino y así cada uno tiene su propio. Exacto. Entonces aquí, en lugar de que se llame male, se va a llamar sexo masculino. En lugar de que se llame age, edad, education, educación, tol, chol, colesterol total, ¿no? O sea, voy a cambiar el nombre de mis variables. Y eso lo voy a escribir en mi nuevo base de datos. Y ven, así se va a ver, ¿no? Aquí abajito. Esta está un poquito más difícil. Tocayo. ¿Qué estoy haciendo con este código? Si quieres ahí, quédate en lo que estoy seleccionando. Sí, usted está haciendo una nueva variable. Ajá. Se llama. Edad 65. Ajá. Si es mayor o igual, dámelo como 1. Si es menor, dámelo como 0. Exacto. Entonces, esta nueva variable me va a identificar pues, a los adultos mayores, ¿no? A la gente que tenga más de 65. Y pues bueno, tú mismo, abajo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Igual, una variable llamada hipercolesterolemia. Ajá. Si es mayor o igual a 201, si es menor a 200. Exacto, ¿no? Esta está un poco truculenta. Maestro Oscar, ¿ahí qué estoy haciendo? Ok, estoy haciendo una nueva columna que dice participación actual, entonces si me codifica 1 y 0, Ajá. si tiene la presión sistólica de más de 140 o la diastólica de más igual o más de 90. Exacto, exacto. Cualquiera, si no cumple ninguna de las dos condiciones, ninguna de las dos hace. Exacto. Entonces ahorita vamos a ver este ejemplo porque es parte de la tarea. Entonces este es un punto muy importante porque es la creación de constructos. Brenda, dime tu constructo favorito de nefrología. Pues te digo en mi tesis, ¿no? A ver. Considera coloración de fístulas de venosa con un flujo sanguíneo mayor de 500, un diámetro mayor de 0.6, Ok. y una distancia aquí del vaso mayor de 0.6. Ok, son tres variables, ¿no? Entonces la primera variable es Es el flujo, flujo, ¿no? La segunda, el diámetro, diámetro. La tercera. distancia aquí del vaso. Entonces tienes aquí tus observaciones, ¿no? O sea, aquí tienes tus numeritos. Entonces tú dices, quiero a la gente que tenga un flujo mayor a 500. mayor a 500, ¿no? Aquí mayor a 500. Ajá. Con diámetro mayor a 0.6 y ya sé, hagámoslo más sencillo porque creo que así no va a quedar bien este ejemplo, va a quedar medio desfasado. Entonces tienes aquellos que tengan un flujo mayor a ¿qué? 500. 500, ¿no? Diámetro 0.6. mayor a 0.6, ¿no? Y distancia. Mayor a 0.6. Digo menos, pero. Ok. Entonces aquí lo que te interesaría es que cuando menos cumplan una condición, ¿no? Entonces pues te interesaría todo el conjunto de pacientes que tengan estas condiciones, ¿no? Vamos a cambiarlo por el ejemplo de la tarea, porque este es un punto que probablemente sea como muy particular. Vamos a pensar que quieren crear el constructo de diabetes a partir de tres variables. Glucosa en ayuno, antecedente de toma de medicamentos hipoglucemiantes y hemoglobina glicosilada. Entonces tienen tres variables. Glucosa en ayuno,
si toma o no tratamiento hipoglucemiante. Y tienen aquí la condición de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces va a haber gente que tenga valores de más de 200, ¿no? Pero mayores de 126 en ayuno, ¿no? Va a haber gente que utilice hipoglucemiantes y va a haber gente que tenga hemoglobina mayor o igual a 1, ¿no? Entonces esencialmente buscarían la intersección de esos tres conjuntos, ¿no? ¿Y eso cómo se escribe en R? Glucosa mayor o igual a 126 y vamos a pensar que se llama hipoglu igual a 1, ¿no? Porque eso finalmente es la condición de que toma o no hipoglucemiantes, y 6.5, ¿no? Entonces es aquellos que tengan glucosa mayor a 126 o hipoglucemiantes o hemoglobinas mayores a 6.5, ¿no? Prácticamente lo que queremos es todo, ¿no? No es la intersección. O sea, Sí, cualquiera de las tres. entonces no es la intersección. Sí, creo que este ejemplo es un mal ejemplo para variables continuas. Lo checo. Porque, o sea, Pero realmente es todo, ¿no? exacto. Entonces, sí, los intersecciones. Sí, o sea, si fueran condiciones categóricas, o sea, sí. O sea, sería como la unión de todo, ¿no? Ok. Y eso te lo da una nueva variable, una nueva columna. Justo. Entonces aquí te va a arrojar una nueva columna que se llame Haas actual, que te indica aquellos que tengan sistólica mayor a 140 o diastólica mayor a 90, ¿no? Bueno, y por último, pues tenemos nuestra variable de IMC categorías, que va a ser aquellos que tengan menor a 25, les voy a asignar la etiqueta de 1, entre 25 y 30, la condición de 2, y más de 30, la condición de 3, ¿no? ¿Ok? Y aquí por último, digo, si bien lo pudo haber concatenado, o sea, puesto sobre una línea abajo, aquí se los dividí. Y aquí, de mi base de datos de Framingham, que ya tiene mis nuevas variables, aquí abajo. Aquí tiene ya mis nuevas variables, por ejemplo, aquí la que le pregunté a este tocayo, ceros y unos. Aquí ya no me las mostró. Pero finalmente yo aquí le voy a asignar una variable un atributo de factor. Entonces a mi variable de sexo masculino yo le especifico que los niveles sean 0 y 1 y el orden de las etiquetas va a ser el siguiente: femenino, masculino. Si tú no especificas los niveles por default es 0 1. Exacto. Sí, esta es una forma como de double check, de ver que tus etiquetas realmente coincidan con el orden que tú quieras, ¿no? Entonces ven, aquí tengo mis niveles 0 y 1 para mi variable edad 65 y ven, tengo gente de menos de 65, más de 65, ¿no? Y lo mismo para la gente con colesterolemia, hipertensión y sobrepeso, ¿no? Solo una duda. En esa línea de mitad, sexo masculino, ¿qué pasa si usted elimina el factor? Quizás es una pregunta muy básica. ¿Qué pasa si qué, perdón? En la línea de mitad, 200, Ajá. sexo masculino igual al factor. Ajá. Quizás es algo básico, pero me pierdo. O sea, ¿qué pasaría si elimina la palabra factor? No es que elimines la palabra factor, es la función. Ok. Es la función de factor lo que te permite es, y esto lo vimos en la clase pasada, tus variables categóricas, a pesar de que tú en tu base de datos lo codificas como 1 y 0, en R lo distingue como un número, ¿no? O sea, y si tú lo pones ahí como que te dé el resumen de esa variable, te va a dar como un resumen de .5, .6, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces tienes que especificar que es una variable tipo factor. Ok. Para decirle exacto. Y que se acuerdan que yo les dije, asimilen la variable factor con variables categóricas. Bueno, este es el proceso para hacerlo, para que tus números ahora te los codifique como variables categóricas, ¿no? Ok. Y ahora ya tengo una base de datos que estéticamente ya está un poco más presentada. Y a esto yo le puedo aplicar la función de summary. Vean, Framingham, bueno, la función, el objeto de Fram, pipa summary. Y ven,
aquí ya tengo mis medidas de resumen, pero también ya tengo distinguidas entre aquellas que son categóricas. Ay, se me olvidó para la educación. Pero vean, sexo masculino, tienen 2.420 mujeres, 1.820 hombres, tienen sus medidas de resumen para la edad, sus medidas de resumen para colesterol, y esto es lo que pasa cuando no la factorizas. O sea, esta es una variable de educación de 4 posibles categorías, y tiene sentido una educación promedio de 1.97. No, a menos de que sean años, ¿no? Pero bueno, es una variable que pues aquí se me olvidó codificarla, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí lo mismo para el índice de... sí, aquí me lo codificó para IMC categorías. Tengo mis gente con normopeso, sobrepeso y obesidad. Y ven, tengo 17 valores perdidos. Entonces, esa es otra forma también de identificar valores perdidos una vez de que ya codificaron sus variables. Y por último, les muestro la función de view-dataframe, que ese es del paquete sgplot. Y esta función es muy útil cuando les pasan la base de datos de SPSS. En SPSS, como si han visto la pantallita de codificador de variables, ya ven que tienen ahí como la opción de poner que comentarios, o sea, qué significa cada categoría. Bueno, vean, aquí, si yo le pongo mi data frame que yo ya reestructuré, pipa y esta función, aquí me va a aparecer una pantalla con el nombre de mis variables y me va a especificar la codificación que tiene y el rango de posibles valores numéricos en caso de las variables continuas, ¿no? ¿Esto a qué se parece? A un diccionario de datos. Entonces, ya cuando terminen de codificar su base de datos, esto lo pueden, exportar, y esto ya sirve como un diccionario de datos para su base de datos, ¿no? Y bueno, si alguien ya lo trabajó en SPSS, le pueden dar esa función y le pueden arrojar como este diccionario de datos, ¿no? Bueno, con eso acabamos. ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces nos veríamos la siguiente clase. Espero que les haya gustado. Ya tienen su tarea para la siguiente semana. Van a trabajar con la base de datos de Framingham. De una vez les digo, esa base de datos de Framingham tiene algunos trucos, entonces pongan especial atención a ciertos errores de codificación. Bueno, nos vemos la siguiente semana, chicos.